Dicen que Dios jamás deja solo a nadie, aunque en muchos momentos la vida parece empeñarse en demostrar lo contrario. Hay personas que crecieron con tantas carencias que aprendieron desde pequeños a irse a dormir con el estómago vacío, a aguantar las burlas de otros y a escuchar una y otra vez que no valen nada, hasta que llega el día en que se acostumbran a caminar con la cabeza baja, como si incluso el cielo se hubiera olvidado de ellos. Esta es la historia de un muchacho de campo, huérfano y sin recursos, que conoció el rechazo y la humillación desde una edad tan temprana que terminó creyendo que su vida no tenía importancia para nadie. Sin embargo, en un camino solitario junto a un río, en un momento en que nadie lo observaba, y cuando él mismo apenas podía con el cansancio que llevaba encima, Gabriel hizo algo que muy pocas personas habrían hecho. Compartió lo poco que tenía con un anciano debilitado. En aquel momento pensó que simplemente estaba ayudando a un desconocido cualquiera, sin imaginar que ese gesto tan sencillo, nacido de un corazón golpeado por la vida, pero todavía noble, estaba a punto de revelarle una verdad capaz de transformar su destino para siempre. Antes de seguir con la historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo la estás escuchando. Será un gusto leerte y descubrir hasta dónde llegan estas palabras. Y ahora sí, quédate hasta el final, porque lo que viene después es realmente especial. El muchacho se llamaba Gabriel. Vivía en una pequeña casa de madera situada en las afueras de un pueblo rural, rodeado de colinas suaves, campos de cultivo y caminos de tierra que se perdían entre la naturaleza. Aquella casa, si es que podía llamarse así, parecía más el recuerdo de un hogar que una vivienda verdadera. Las paredes estaban hechas con tablas viejas y desgastadas. El techo había sido remendado varias veces con chapas metálicas oxidadas, y las ventanas rotas estaban cubiertas con trozos de plástico para impedir que entrara el frío. Cada vez que el viento soplaba con fuerza desde los cerros, la estructura entera crujía y temblaba, como si en cualquier momento fuera a desarmarse pieza por pieza. Gabriel había quedado huérfano siendo muy pequeño. Primero murió su padre, que llevaba años trabajando duramente en el campo hasta que una enfermedad terminó por vencerlo. Poco tiempo después, contaban en el pueblo que la madre de Gabriel, agotada por la tristeza y por años de vivir con muy poco, terminó cayendo enferma en la cama y jamás volvió a levantarse. El día en que la sepultaron, casi nadie en el pueblo comentó demasiado sobre lo ocurrido. El entierro fue breve y silencioso. Solo asistieron un par de vecinos que fueron más por compromiso que por cercanía. Colocaron una cruz sencilla de madera y todo terminó sin más palabras ni ceremonias. Desde aquel momento, el niño quedó completamente solo. No tenía hermanos ni familiares cercanos que pudieran hacerse cargo de él. La única persona que de vez en cuando le tendía una mano era doña Carmen, una vecina del barrio que algunas tardes le dejaba un trozo de pan ya duro o un plato sencillo de sopa que había sobrado del almuerzo. Sin embargo, incluso ella, con toda su buena voluntad, tenía su propia familia y bastantes preocupaciones como para ocuparse siempre de él. Así fue como Gabriel creció sintiendo que estaba de más en todas partes. Parecía que molestaba cuando entraba en casas ajenas,
que incomodaba cuando caminaba por los caminos del pueblo, e incluso notaba cómo los adultos bajaban la voz en sus conversaciones cuando él pasaba cerca. Muy pronto comprendió que, si quería sobrevivir, tendría que trabajar aunque todavía fuera un niño. Por eso, siendo muy pequeño, empezó a ofrecerse para hacer recados, ayudar durante la cosecha o cuidar algunos animales. El pago casi nunca era dinero. En ocasiones recibía unas pocas monedas y otras veces solo le daban algo de comida. Para él, incluso un simple plato caliente de sopa era un verdadero tesoro. El problema era que no todos lo veían como a un niño trabajador. Algunos lo miraban con pena, como si solo fuera el huérfano del pueblo, el chico que no tenía a nadie. Otros, en cambio, mostraban menos compasión y lo trataban como si fuera alguien al que se podía regañar o tratar con dureza sin que nadie protestara. «Date prisa, muchacho», le gritaban algunas veces. «Si no te gusta, puedes marcharte. Total, no tienes a dónde ir, ¿verdad?». Aquellas palabras le dolían profundamente, pero con el tiempo Gabriel aprendió a guardar el dolor en silencio. Lo que no sabía era que cada humillación se quedaba dentro de él, pegada al corazón, como barro seco que cuesta desprender. A pesar de todo, había algo que Gabriel nunca perdió: su forma sencilla de hablar con Dios. No se trataba de rezos largos ni de oraciones aprendidas de memoria. Eran más bien conversaciones cortas, casi susurros que lanzaba al viento del campo, al cielo lleno de estrellas o al sonido constante del río. Muchas veces, mientras caminaba descalzo por los senderos de tierra, levantaba la vista hacia el cielo y murmuraba: «Señor, si de verdad estás ahí, cuídame. No te pido grandes cosas, solo no te olvides de mí». Aunque la mayoría de las veces no recibía una respuesta clara, había algo dentro de él que lo empujaba a seguir adelante. Una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse incluso en los días más difíciles. Los días continuaban pasando y el pueblo seguía siendo el mismo. Las mismas personas que miraban hacia otro lado cuando Gabriel caminaba por la calle, los mismos vecinos que hablaban de sus propios problemas sin imaginar que, a pocos metros de sus casas, vivía un niño que habría dado cualquier cosa por tener siquiera una parte de lo que ellos tenían. Una tarde, Gabriel aceptó trabajar para don Esteban, uno de los hombres más duros del lugar. Era propietario de varias parcelas de cultivo y tenía fama de ser frío y exigente con quienes trabajaban para él. «Te daré comida a cambio del trabajo», le dijo el hombre con voz seca. «Pero si llegas tarde o haces las cosas mal, ni eso te llevarás». El niño simplemente asintió. No estaba en condiciones de discutir ni de pedir más. Aquel día trabajó desde muy temprano bajo el sol, cargando sacos, transportando leña y llevando cubos de agua de un lado a otro. Sus manos pequeñas terminaron llenas de ampollas, pero él repetía en silencio que todo valía la pena. Había pasado demasiadas noches con el estómago vacío. Cuando el sol empezó a ocultarse, don Esteban le entregó un pequeño saco con comida: un pan, un poco de arroz y algunas patatas. Para cualquiera habría sido una recompensa modesta, pero para Gabriel era casi como recibir un tesoro. Mientras regresaba caminando hacia su pequeña casa, abrazaba el saco contra el pecho, como si temiera que el viento pudiera arrebatárselo.
Sus pasos eran lentos y cansados, pero en sus ojos brillaba una pequeña luz de satisfacción. Sin embargo, no todos estaban contentos de verlo. En el camino se cruzó con un grupo de chicos del pueblo, algo mayores que él. Lo habían visto muchas veces, y algunos encontraban diversión en molestarlo. «Miren quién viene por ahí», dijo uno con burla. «El huérfano del pueblo». «Seguro lleva media despensa en ese saco», rió otro. «A ver, enséñanos qué llevas». Gabriel apretó el saco con más fuerza contra su cuerpo. «Es mío», respondió con voz baja. Las risas se hicieron más fuertes. Uno de los muchachos se acercó y le dio un empujón. «No seas tonto, solo queremos mirar». En cuestión de segundos, el saco cayó al suelo y parte de la comida se esparció por el camino de tierra. El pan quedó cubierto de polvo y el arroz se mezcló con pequeñas piedras. Los muchachos rieron todavía más. «Mira, ni siquiera sabes cuidar lo poco que tienes». Gabriel sintió que ese viejo nudo volvía a apretarle la garganta. No era solo el hambre lo que dolía, sino la sensación profunda de no tener a nadie que lo defendiera, de que su esfuerzo no valía nada, de que por más que trabajara, el mundo siempre parecía encontrar la forma de aplastarlo. Cuando los muchachos finalmente se marcharon, cansados de reírse, el niño se arrodilló en el suelo y empezó a recoger lo que pudo salvar. Sacudió el pan con cuidado y separó el arroz que todavía parecía limpio. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino también por una rabia silenciosa que ardía dentro de él. Caminó un buen rato en silencio, con los ojos húmedos, hasta que, como tantas otras veces, levantó la mirada hacia el cielo. «Dios», susurró, «sé que hay personas que sufren más que yo, pero soy tan pequeño que ni siquiera puedes verme». Guardó silencio por un instante antes de continuar. «Si no vas a quitarme estas pruebas, entonces al menos dame fuerzas para no convertirme en alguien como ellos». Aquellas palabras no nacían del rencor, sino de un corazón que, a pesar del dolor, seguía eligiendo no endurecerse. Esa oración sencilla y sincera fue escuchada, aunque Gabriel todavía no lo sabía. El camino hacia su casa pasaba junto a un río tranquilo. Era un tramo solitario, sin casas alrededor, donde solo se escuchaban los árboles moviéndose con el viento y el agua corriendo entre las piedras. A Gabriel le gustaba mucho aquel lugar. Para él era casi un refugio. Allí podía llorar sin que nadie lo viera, recordar a su madre y hablar con Dios sin interrupciones. Aquella tarde, cuando se acercaba al río con el saco medio arruinado, notó algo diferente. A lo lejos, sentado sobre una piedra grande cerca de la orilla, había un anciano. Vestía ropa sencilla, gastada por los años. Tenía el cabello y la barba largos y completamente blancos, y sostenía un bastón de madera entre las manos. Parecía muy cansado, casi frágil, como si cada respiración le exigiera un gran esfuerzo. Gabriel redujo el paso. Nunca lo había visto antes en el pueblo. El anciano levantó la mirada y sus ojos se encontraron. En aquella mirada no había dureza, tampoco compasión exagerada. Había algo distinto, una ternura profunda, difícil de explicar, como si aquel hombre pudiera ver más allá de la ropa sucia del niño, de sus heridas y de sus silencios. «Buenas tardes, hijo»,
saludó el anciano con voz suave pero firme. Buenas tardes, señor, respondió Gabriel con timidez. El anciano observó el saco que el niño llevaba entre los brazos. Parece que has tenido un día largo. Sí, señor, contestó Gabriel. Estuve trabajando. El anciano asintió ligeramente, como si de algún modo ya lo supiera. Luego preguntó con calma. ¿Podrías ayudarme con algo? He caminado mucho y me siento muy débil. No he comido en todo el día. ¿Tendrías algo que pudieras compartir conmigo? Aquellas palabras cayeron en el corazón del niño como una piedra pesada. Lo que llevaba en ese saco era el resultado de todo un día de trabajo, de ampollas en las manos y de humillaciones. Había sido empujado, se habían burlado de él, y ahora alguien le pedía que compartiera. Casi cualquiera en su lugar habría pensado, yo no puedo, nadie comparte conmigo, ¿por qué debería hacerlo yo? Gabriel bajó la mirada hacia el saco. Recordó las risas de los muchachos, el pan en el suelo, el arroz mezclado con tierra. También recordó las muchas noches en que su estómago había gruñido de hambre. Pero en medio de todos esos pensamientos apareció otro recuerdo, el de su madre. La vio en su memoria partiendo un pan en trozos muy pequeños cuando apenas alcanzaba para los dos, y aún así, guardando un pedazo por si algún viajero llamaba a la puerta pidiendo algo de comer. Gabriel recordó entonces una frase que su madre solía repetirle. No lo hacía como si fuera una lección, sino en los momentos más simples de la vida. Mientras preparaba la comida, mientras lo abrazaba o mientras ambos trataban de salir adelante en medio de la escasez. Cuando das de corazón, hijo, nunca te quedas vacío, decía ella con calma. Dios siempre encuentra la manera de devolver y llenar aquello que se ofrece con amor. Al recordar esas palabras, Gabriel tragó saliva. Se acercó un poco más al anciano, abrió con cuidado el pequeño saco y sacó el pan. No eligió el pedazo más pequeño, sino el mejor que tenía, aunque estuviera algo manchado de polvo del camino. Lo limpió con las manos con todo el cuidado que pudo, y luego se lo ofreció. No es mucho, dijo con humildad, pero es lo que tengo. ¿Quiere comer usted primero? El anciano lo observó con sorpresa, como si en ese momento no estuviera viendo solamente a un niño pobre, sino algo mucho más profundo. ¿Y tú? Preguntó con suavidad. ¿Acaso no tienes hambre? Gabriel sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. Siempre tengo hambre, admitió con sinceridad. Pero usted parece estar más cansado que yo. El anciano tomó el pan entre sus manos arrugadas y temblorosas. Antes de probarlo, cerró los ojos durante un instante, como si estuviera elevando una oración silenciosa. Después dio un pequeño bocado. Comía despacio, con calma, como alguien que no solo saborea el alimento, sino también el gesto que hay detrás. Gracias, hijo, dijo finalmente. No imaginas lo importante que es esto para mí. Gabriel se sentó a su lado sin saber exactamente por qué. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, el silencio compartido con alguien no le resultaba pesado. El río seguía fluyendo con su murmullo constante. El viento movía las hojas de los árboles, y por un momento parecía que el mundo entero se había detenido alrededor de aquella escena tan sencilla. Un niño humilde, un anciano cansado y un pan compartido. Después de comer un poco más,
El anciano se puso de pie con dificultad. «Debo continuar mi camino», comentó. «¿Podrías ayudarme a cruzar este tramo del sendero? Mis piernas ya no son tan fuertes como antes». Gabriel se levantó enseguida, guardó en el saco lo que quedaba de comida y ofreció su hombro para que el anciano se apoyara. Caminaron lentamente por el sendero junto al río. Cada paso parecía exigir un esfuerzo enorme al anciano, pero el niño no se quejaba. Estaba acostumbrado a cargar peso, pero aquella vez no sentía que estuviera cargando algo pesado. Más bien tenía la sensación de estar haciendo algo que su madre habría mirado con orgullo. Mientras avanzaban, el anciano habló con voz tranquila. «Hoy me crucé con muchas personas», dijo. «Algunas tienen mucho más que tú, y aún así, ninguna se detuvo a ayudarme». Gabriel guardó silencio por un momento antes de responder. «No sé si hice lo correcto», dijo con honestidad. «Lo que le di era casi todo lo que tenía para hoy. Pero tampoco podía dejarlo allí solo». El anciano sonrió levemente. «Ahí está precisamente la diferencia», respondió. «No importa cuánto tenga una persona, sino lo que decide hacer con lo poco que posee. Tu corazón habló más fuerte que tu propia necesidad». Caminaron un rato más en silencio, hasta llegar a un punto del sendero, donde el río parecía reflejar una luz distinta, y los árboles formaban una especie de arco natural sobre el camino. El anciano se detuvo, se soltó con suavidad del hombro del niño y se volvió hacia él. Sus ojos, que ya eran profundos, comenzaron a brillar de una manera extraña, como si reflejaran una luz que no provenía del exterior, sino de algún lugar muy profundo. «Gabriel», dijo pronunciando su nombre, con una ternura que el niño no escuchaba desde que su madre vivía. «¿Sabes con quién has caminado hoy?» El niño frunció el ceño, confundido. «Con usted, señor», respondió con timidez. «Con un anciano que necesitaba ayuda». El anciano lo miró fijamente. Ahora en su rostro ya no se veía solo el cansancio de un hombre mayor, sino una paz inmensa, difícil de explicar. «He caminado contigo desde antes de que supieras pronunciar mi nombre», dijo con serenidad. «Estuve a tu lado la noche en que lloraste solo, el día en que soportaste burlas sin responder, y también aquella tarde en que miraste al cielo pidiéndome fuerzas para no endurecer tu corazón». Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. «Yo», balbuceó con nerviosismo, «yo solo hablaba con Dios. No sabía si alguien me escuchaba». El anciano dio un paso hacia él. La atmósfera parecía haberse vuelto más profunda, casi sagrada. «Hoy no solo compartiste tu pan», continuó el anciano, «también compartiste tu fe. Me diste lo mejor de ti incluso cuando el mundo te ha dado tan poco». Hizo una pausa antes de añadir con suavidad: «Tú pensabas que ayudabas a un desconocido, pero en realidad estabas ayudando a aquel que nunca te dejó solo». El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. «¿Quién es usted?», preguntó en un susurro. En ese preciso instante, el viento pareció detenerse. El río brilló con una intensidad distinta, y el rostro del anciano comenzó a iluminarse con una luz suave y dorada, una claridad que no lastimaba los ojos, pero que envolvía todo a su alrededor. La voz que se escuchó entonces ya no parecía únicamente la de un anciano cansado. Era una voz firme y cálida al mismo tiempo, profunda pero cercana,
como si cada palabra encontrara su lugar directo en el corazón. Soy, respondió con serenidad, aquel que ha caminado contigo en cada uno de tus pasos, el que escuchó tus oraciones durante la noche, el que vio tus lágrimas cuando nadie más miraba. Soy el Dios que muchos creen lejano o ausente, pero que se hace presente en los caminos solitarios, en las manos que saben dar y en los corazones que, aun estando heridos, siguen eligiendo la bondad. Al oír aquellas palabras, Gabriel cayó de rodillas. Nadie se lo había pedido, pero algo dentro de él comprendió que estaba frente a algo demasiado grande para su mente, aunque perfectamente claro para su corazón. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro. Pensé que te habías olvidado de mí, confesó con la voz entrecortada. Creí que no era importante para nadie. El anciano, que ahora revelaba su verdadera presencia, se inclinó ligeramente y puso una mano sobre la cabeza del niño. El gesto era tan paternal, tan lleno de ternura, que por un instante todas las carencias que Gabriel había cargado durante años parecieron hacerse más ligeras. Nunca te abandoné, dijo con calma. Cada vez que alguien te trató con dureza, yo estaba allí. Cuando el hambre apretaba tu estómago, yo te acompañaba en silencio. Pero había algo que solo tú podías decidir. Hizo una breve pausa antes de continuar. Debías elegir si el dolor te convertiría en una persona endurecida o en alguien más humano. Y tú elegiste bien. Elegiste seguir compartiendo. Elegiste seguir creyendo. Sus ojos brillaron con orgullo mientras añadía, hoy tu gesto, pequeño ante los ojos del mundo, ha sido grande ante los míos. El niño seguía arrodillado cuando notó que algo cambiaba alrededor. El aire parecía distinto, con un aroma que recordaba a la tierra después de la lluvia y al pan recién horneado. El sonido del río se mezclaba con una sensación de paz profunda. No había música, pero en su interior sentía como si el cielo entero estuviera cantando en silencio. Dios, todavía con apariencia de anciano, extendió la mano y tocó el saco que Gabriel llevaba. Lo que entregaste hoy, dijo, no fue solo un pedazo de pan. Fue confianza, fue amor. Y aquello que se ofrece con el corazón, yo lo multiplico de maneras que el mundo no siempre entiende. De pronto, el saco que Gabriel sostenía empezó a sentirse más pesado. El niño lo miró sorprendido. Lo abrió lentamente, y sus ojos se agrandaron. Dentro ya no estaba solo el pan sucio del camino, ni los pocos alimentos que había recogido. Ahora había pan fresco y limpio, varios trozos, abundantes granos de arroz, patatas en buen estado e incluso algunas frutas que hacía mucho tiempo que no probaba. Gabriel parpadeó varias veces, confundido. Yo no tenía todo esto, dijo con la voz temblorosa. Hoy no solo quiero alimentar tu cuerpo, respondió Dios. También quiero fortalecer tu fe. Quiero que recuerdes, cada vez que sientas que no tienes nada, que lo que se da con amor nunca se pierde. Solo cambia de forma y regresa multiplicado. Pero la bendición no terminaba allí. Regresarás a tu casa, continuó, y poco a poco verás cómo se abren puertas donde antes solo había muros. Luego añadió con serenidad, no te prometo una vida sin pruebas, porque las pruebas hacen crecer la raíz de la fe.
pero sí te prometo algo mejor. Nunca volverás a caminar sintiendo que estás solo. El anciano sonrió con una ternura que parecía abrazar toda la historia del niño, su orfandad, su hambre, sus miedos y sus noches de llanto. Cuando alguien te trate con desprecio, añadió, recuerda este sendero. Cuando sientas que nadie te ve, recuerda mi mirada. Y cuando la pobreza quiera convencerte de que no vales nada, recuerda que yo mismo caminé contigo disfrazado de un anciano cansado, y que tú elegiste ayudarme. Gabriel quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Solo logró murmurar, gracias, gracias por no dejarme solo, por no olvidarte de mí. Dios asintió con suavidad. Tú tampoco te olvidaste de mí cuando habrías podido pensar solo en tu propio dolor. Y ese tipo de corazón es algo que yo honro. Entonces, la luz que rodeaba al anciano empezó a desvanecerse lentamente. Fue como ver el atardecer de un día perfecto. Poco a poco la figura se volvió más tenue, hasta que, cuando Gabriel parpadeó, el anciano ya no estaba. Solo quedaban el sendero junto al río, el sonido del agua, el saco entre sus manos, y una paz profunda en su pecho que nunca antes había sentido. Gabriel regresó a su pequeña casa con el saco lleno y el corazón rebosante. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no comió con prisa como alguien que teme que la comida desaparezca. Comió despacio, agradecido, saboreando cada bocado como un recordatorio de que Dios había estado allí mismo, en el lugar donde tantas veces él pensó que solo había silencio. Al día siguiente, algo comenzó a cambiar. Doña Carmen, la vecina, se acercó sorprendida al ver la comida. «Gabriel, ¿de dónde sacaste todo esto?», preguntó con curiosidad. El niño sonrió. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo explicar que había caminado junto a Dios, que había tomado la forma de un anciano cansado. «Trabajé, y Dios me ayudó», respondió con sencillez. Doña Carmen lo miró con atención y notó algo diferente en él. Ya no era el mismo niño apagado de antes. En su mirada había una fuerza tranquila, una luz nueva. Con el paso del tiempo, algunos vecinos del pueblo empezaron a darse cuenta de algo curioso. A pesar de tener pocas cosas, Gabriel siempre encontraba la manera de compartir algo con los demás. Con el paso del tiempo, la gente del pueblo empezó a notar algo especial en Gabriel. A pesar de que tenía pocas cosas, siempre encontraba una manera de compartir. A veces ofrecía un pedazo de pan a un vecino, otras veces regalaba una fruta a un niño más pequeño, y muchas veces bastaba con una sonrisa sincera para alegrar a alguien que estaba cansado. Su vida no cambió de un día para otro. No apareció una casa grande ni riquezas inesperadas. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a abrirse oportunidades. Un hombre de buen corazón le propuso enseñarle un oficio. Otro le ofreció un trabajo honesto y estable. Más adelante, alguien le dio la oportunidad de asistir a clases por las tardes para continuar aprendiendo. Los problemas no desaparecieron por completo, pero Gabriel dejó de sentir que llevaba todo el peso de la vida sobre sus hombros. De vez en cuando regresaba al sendero junto al río. Se detenía exactamente en el mismo lugar donde había ayudado al anciano. Allí cerraba los ojos y respiraba profundamente. No siempre veía luces ni escuchaba algo extraordinario,
pero dentro de su corazón sabía que aquel sitio marcaba un antes y un después en su vida. Fue en ese lugar donde comprendió algo que jamás olvidaría. Dios no siempre aparece con grandes milagros visibles o señales impresionantes. A veces llega de una manera mucho más sencilla. Puede presentarse en la fragilidad de alguien que necesita ayuda. Puede aparecer en la figura de un anciano cansado, en un vecino silencioso o en un desconocido que tiene hambre. Y la verdadera prueba no consiste en cuánto tiene una persona. La verdadera prueba es si está dispuesta a compartir algo, incluso cuando siente que casi no tiene nada. La historia de Gabriel no es solamente la historia de un niño humilde del campo. También es la historia de cualquiera que alguna vez sintió que Dios se había olvidado de él. Es la historia de quienes han levantado la mirada al cielo preguntando, ¿por qué me toca pasar por esto? ¿Por qué siento que todos avanzan menos yo? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Tal vez tú también has tenido que soportar momentos difíciles en silencio. Falta de recursos, rechazo, soledad o situaciones que parecen demasiado pesadas. Quizás, como Gabriel, has tenido que aprender a contener las lágrimas para seguir adelante. Y aún así, en medio de todo, hay algo que la vida no ha logrado quitarte por completo: tu capacidad de hacer el bien. Porque incluso estando herido, sigues ayudando. Incluso estando cansado, sigues dando. Incluso con miedo, sigues creyendo, aunque sea un poco. La enseñanza de esta historia es sencilla, pero profunda. Dios nunca abandona a nadie. Aunque el mundo no te mire, Él te ve. Aunque nadie reconozca tu esfuerzo, Él observa cada gesto. Aunque tus manos parezcan vacías, Él sabe cuánto amor puede haber en lo poco que entregas. Y muchas veces, como ocurrió con Gabriel, Dios se manifiesta en encuentros aparentemente pequeños. En esas personas que aparecen en tu camino cuando menos lo esperas. Gabriel pensó que simplemente estaba ayudando a un desconocido indefenso. Sin darse cuenta, estaba abriendo una puerta del cielo con una llave que muchas personas pasan por alto. Esa llave es la bondad sincera que nace del corazón, incluso cuando no hay aplausos, cámaras ni recompensas visibles. Tal vez hoy tú tampoco tengas mucho. Quizás tu saco también parezca medio vacío. Pero recuerda algo importante. Cuando la bondad nace del corazón, Dios la ve, la honra y la multiplica de formas que muchas veces ni siquiera imaginamos. Y en los momentos más solitarios de la vida, cuando parece que caminas sin compañía, puede que, sin darte cuenta, estés caminando igual que Gabriel, al lado de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con otras personas que también necesiten recordar que Dios nunca abandona a nadie. Gracias por escuchar esta historia y por formar parte de esta comunidad de fe y esperanza.